Vamos con estas imágenes a mostrarlas. Recién lo veíamos antes de irnos a la pausa, lo que sucedió en un colegio, la violencia entre compañeras de escuela, cómo se agarran a trompadas, de los pelos, todo en el marco de una discusión. Venimos hablando de la violencia en la sociedad, pero también en los jóvenes. Después vamos a ir repasando otras imágenes de extrema violencia que sucedieron en otros ámbitos. A ver el audio de este video, a ver el audio. Bueno, este es un episodio. Tenemos el otro, también que sucedió dentro de un hospital. Hay un familiar de un paciente enfurecido nuevamente con el personal médico. Como golpea una y otra vez la puerta, sacado fuera de sí. Esta no es la primera vez que pasa, ¿no? De un violento sacado en el hall del hospital de San Martín. Esa señora como rápidamente se va por temor. Ahí hay otra señora que tratan de irse de esa escena por cómo veían a este señor completamente sacado. Convocamos a Jorge Catelli, psicoanalista. Jorge, gracias por venir. Un gusto y gracias por la invitación. Por favor, cuando vemos estas imágenes de tanta violencia, ¿por dónde podemos empezar? A ver. Bueno, en principio creo que hubo dos imágenes que acabamos de ver. Una en relación con nuestros adolescentes, con nuestras adolescentes, en donde nos estamos encontrando en un momento que podríamos decir, aún durante la pandemia, pero post-pandemia también, en que después de prácticamente 1 año y medio o 2 años de falta de presencia de los cuerpos en las instituciones, se ha potenciado cierto nivel de excitación, vamos a decirlo de este modo, de ese encuentro de los adolescentes, cosa que es una característica propia de la adolescencia y que durante 1 año y medio, donde estuvo particularmente restringido en mayor o menor grado lo que fue en el principio ese aislamiento social, preventivo, obligatorio, la restricción de estar en los colegios. ¿De ese aislamiento estamos viendo las consecuencias? Estamos viendo las consecuencias del reencuentro. No lo digo como algo que haya sido negativo necesariamente, digo que el reencuentro está asignado por una enorme alegría. Manifiestamente esto es lo primero que uno nota. Justamente yo soy asesor a nivel educativo, no solamente profesor en la universidad. Y justamente hoy a la mañana estuve trabajando en una institución viendo estas situaciones en donde la alegría está marcada también por un exceso en este momento. Pero ese exceso que termina en un desborde, y esto es el punto que me parece interesante, no afecta solamente a nuestros adolescentes, a nuestras adolescentes, justamente por ese grupo etario y por las características propias de su desarrollo, sino que también en relación a nuestro contexto social afecta a sus docentes y a los adultos, tal como hemos visto en la segunda imagen. En la segunda imagen, porque muchos, escucha a diferentes profesionales y cuando hablamos de una pelea entre, por ejemplo, una discusión entre dos conductores de autos en la vía pública, muchas veces es la situación económica del país, ¿no? La situación social que se está viviendo que lleva a esa violencia. Ahí, doctor. Bueno, yo no adscribiría esa idea porque ese es un factor. Es decir, acá hay un elemento que corremos un riesgo de quedarnos en un simplismo, de decir, es todo por el ASPO, o es todo por la pandemia, o es todo por la situación económica. Acá hay una multiplicidad de factores que tenemos que tener en cuenta en donde todos estos factores están interviniendo. Primera cuestión importante. Pero hay otra dimensión, además de lo social, además de estar en un estado de dolor social importante, en donde interviene la situación social que vive nuestro país, la situación económica, la información y el modo en que permanentemente nos está siendo
una especie de bombardeo a través de las redes, en nuestros teléfonos, en los dispositivos. Claro, porque ya no es la televisión tradicional, el medio convencional para informarse, sino ahora a esto se suman las redes sociales. Llega a nuestra mayor intimidad, a nuestros bolsillos, enseguida sacamos y vemos el último tuit, la última agresión en las redes sociales, los comentarios de nuestros propios contactos. Pero creo que acá tenemos que, además de comprender que es un efecto multifactorial de muchos elementos en juego, creo que también hay algo que tiene que ver con una confusión en relación a lo que cada sujeto vive en relación a un otro que se transforma en un enemigo. Bien. Por cualquier razón, en donde esto aparece desplazado. No sé para el señor que estaba golpeando la puerta qué clase de reclamo, y lo que ahí decía que estaba con un familiar, con un ACV, y seguramente sí, quería que tendría lo atendieran. Razones muy válidas, pero ahí hay algo más. Ahí hay un plus para ese desborde. Entre la tensión y la descarga en el ser humano, la tensión psíquica y la descarga, uno aspira a que medie un pensamiento como posibilidad de intermediación. Bueno, nos comprometemos a volver a invitarlo. Con mucho me pareció gusto. muy interesante seguir analizando, ¿no? Son aspectos de la vida social que están surgiendo y que es muy importante analizarlo. Gracias, Jorge. Con mucho gusto, aquí tienen mi posibilidad de intervenir. Muy amable.